Muy bien. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la podemos estudiar desde muchos puntos de vista. La Biblia es un libro tan completo que tú puedes estudiarlo desde una simple palabra que se menciona en la Escritura, o un versículo, un capítulo, o un libro completo. O sea, tú puedes, en verdad, ver la Biblia desde muchísimos aspectos. Y el día de hoy vamos a estudiar un libro completo. No se preocupen, no vamos a salir a las 8 de la noche, ¿no? Es un libro pequeñito, es el libro de Filemón. Es una carta, como muchas de las que Pablo escribe, que las escribe con un corazón totalmente entregado, con un corazón lleno de sabiduría y con un amor profundo hacia el destinatario al que va la carta. Filemón es un amigo de Pablo, es una carta entre amigos. Pero me gustaría que empezáramos con algo esta mañana. Vamos a tacharle el nombre de Filemón y vamos a ponerle tu nombre. Yo quiero que tú entiendas que esta carta es una carta que Pablo te escribió a ti, o en realidad Dios te la escribió a ti. Y es una carta que contiene uno de los temas más difíciles que nosotros como seres humanos podemos manejar, que es el tema del perdón. Y hoy nosotros vamos a entender la necesidad que nosotros tenemos de perdonar. Y a lo mejor con esta introducción, a lo mejor tú ya estás pensando en alguien, ¿no? En alguna persona que ojalá que escuchara esto. ¿Por qué? Porque todos pensamos que sabemos perdonar. No vemos al de junto con una persona que no tanto. Pero pues yo en general pues sí soy una persona que perdona. Hoy vas a aprender que no. Hoy vamos a entender que no, ninguno de nosotros perdonamos como deberíamos de perdonar. Y yo te puedo decir que si tú aprendes a perdonar, tu vida va a cambiar como tú no te imaginas. Tú no te imaginas lo que el perdón puede hacer por ti. Y antes de meternos de lleno a la carta, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos pasajes de la Biblia para entender un poquito acerca de este tema del perdón. Y vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Y dice el pasaje: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte en misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nunca el ser humano se parece tanto a Dios como cuando perdona. Nosotros como cristianos estamos llamados a parecernos a Cristo, ¿no? Y tú ves a Jesucristo, Él tiene una capacidad de perdón impresionante. Él perdonaba cosas en verdad imperdonables, ¿no? Cuando Él, les he comentado en otras ocasiones, la escena cuando Cristo está pues yendo a la cruz, yo me imagino la escena, Él por el camino cargando la cruz, ¿no? Medio muerto ya después de todo lo que había padecido, la gente escupiéndole, abofeteándolo, burlándose de Él, y Él pagando por ellos, Él dispuesto a morir en la cruz por los pecados de esas personas, perdonándolos de una manera increíble realmente. Nunca nos vamos a parecer tanto a Jesús como cuando nosotros perdonamos. Nosotros vemos en la Biblia, en cada página de la Escritura, la misericordia de Dios, no tratando al hombre como se lo merece, no pasando por alto las ofensas. Nosotros vemos que Dios tiene muchas características, pero una de las grandes características que Él tiene es que es un Dios que se complace en perdonar. A ti y a mí nos cuesta trabajo, ¿no? De repente cuando tenemos que perdonar, nos mordemos la lengua, ¿no? Si es que lo llegamos a hacer. Dios no. Dios está buscando una oportunidad para perdonarte. Que la verdad esto es precioso de entender. Muchas veces tú estás en el suelo, ¿no? Después de haber cometido algo que no debías de haber cometido, y piensas que no tienes ni cara para voltear a ver a Dios, cuando Dios está buscando la oportunidad de perdonarte. Nosotros necesitamos sentirnos perdonados, como un niño que no siente perdón, es un niño que está aislado, es un niño que no está a gusto, es un niño que tiene una carga en su corazón muy grande, porque no se siente perdonado. Cuando venimos a Cristo, es precioso saber que hemos sido perdonados, que esa carga que nosotros naturalmente sabemos que tenemos ha sido quitada de nosotros por el perdón de Dios. Y bueno, como yo les comentaba, hay
pues muchos pasajes en la Escritura en donde Dios nos habla acerca del perdón. Uno de ellos es un pasaje muy conocido que es el del hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas. No nos vamos a meter de lleno, en otras ocasiones lo hemos hecho, pero sí quiero mencionarlo. La parábola del hijo pródigo es una historia que Jesús hace acerca de un joven que decide irse de su casa, le pide a su papá que le dé su herencia en vida, y pues decide irse lejos, a un lugar apartado. En pocas palabras le está diciendo a su papá: papá, no me puedo esperar a que te mueras, así que ya quiero que por favor me des lo que me corresponde. Este muchacho se va a una provincia apartada, desperdicia sus bienes en todo, se gasta todo el dinero de la familia. Llega un momento en donde pues él ya no tiene absolutamente nada, voltea a ver, ya no tiene ni dinero, ya no tiene amigos, ya no tiene conocidos, ya se le acabó todo, como comúnmente pasa. Entonces este muchacho pues empieza a buscar trabajo. No había estado trabajando por algún tiempo porque tenía mucho dinero, pero el dinero ya se le acabó. Empieza a trabajar en un lugar que para los judíos era el peor lugar en donde tú podrías trabajar, que era apacentando cerdos. Ellos no podían ni tocar los cerdos. Bueno, este muchacho termina alimentando a los cerdos y con ganas de alimentarse del mismo alimento de ellos, pero ni siquiera puede, por la condición en la que él está. Entonces dice la palabra que él vuelve en sí. Y él dice: ¿qué estoy haciendo aquí? En casa de mi papá tenemos todo. Tenemos la casa, tenemos comida, tenemos siervos, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces yo voy a ir con mi papá y le voy a decir que estoy arrepentido. Le voy a decir que me perdone, que he pecado contra el cielo y contra él y que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Entonces él decide regresar y vemos que el papá lo recibe. ¿No tú ves el profundo amor del papá? Que desde lejos lo ve. Dios nos hace ver que el papá estaba pendiente cada día de que este hijo regresara. Desde el día en que este muchacho se fue, el papá estaba a la puerta viendo por el horizonte a ver si este muchacho decidía regresar. Con un profundo amor, el mismo amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor que está listo en cualquier momento para perdonarnos. Ese amor que toma la iniciativa, que no está esperando a que le pidan perdón. No, tú lo debes de perdonar esperando hasta que alguien llegue y se hinque delante de ti y te suplique clemencia. Realmente tú debes de perdonar a la persona en tu corazón inmediatamente, sin la necesidad siquiera de que esa persona te pida perdón, porque muchas veces no va a pasar. Muchas veces la gente no te va a pedir perdón. Muchas veces la situación se va a quedar en el aire, ¿no? Y no va a haber una forma de arreglarla. En tu corazón tú estás llamado a perdonar, como lo hizo el papá del hijo pródigo. Este señor perdonó a su hijo el día que él se fue. En ese momento el hijo ya estaba perdonado, de la misma manera que tú fuiste perdonado el día que decidiste alejarte de Dios. Ese día, esa decisión que todos tomamos en un momento de nuestra vida de vivir por nuestro propio camino, pensando en que nosotros tenemos el control, desde ese momento Dios empezó a buscarnos, empezó a esperarnos y desde ese momento Dios nos perdonó. Para el mundo, una persona que perdona es una persona débil, que no tiene carácter, una persona tibia. Pero para Dios, una persona que perdona es una persona sabia. Es una persona que realmente ha entendido de qué se trata esta vida. Y vemos cómo Dios y cómo Jesucristo constantemente hablaban de este tema. Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los misericordiosos, dichosos van a ser los que perdonan, los que tienen la capacidad de perdonar, una capacidad que solamente es dada por Dios. ¿Por qué? Porque ellos no van a estar sufriendo toda su vida. Tú vas a ser dichoso porque no vas a estar recordando todo lo que te hicieron. No vas a pasar noches sin dormir recordando lo que te dijo, lo que te hicieron. ¿Sabes qué? Todos vamos a sufrir injusticias en esta vida. Esta es la vida es así. En el mundo tendréis aflicción. Realmente la vida es una vida en donde vamos a sufrir, y en muchas ocasiones vamos a sufrir por la forma de actuar de las personas que nos rodean.
Por eso Jesús decía, tú vas a ser bienaventurado si tú tienes la capacidad de perdonar. Vas a ser dichoso porque no vas a estar atado, porque no vas a estar encarcelado toda tu vida, porque es la única forma en cómo tú te puedes liberar del resentimiento. También Jesucristo habla de otra parábola, también conocida, la parábola de los dos deudores, en donde llega Pedro con Jesús y le dice, oye, está harto Pedro de todo lo que les están haciendo los romanos y los judíos. Y le dice, a ver Jesús, dime por favor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo, ¿no? O sea, yo ya los, perdón, ya los perdoné demasiadas veces, yo creo que ya pasé el límite, ¿no? Los judíos dicen que tenemos que perdonarlos 3 veces. ¿Hasta cuántas, Jesús? Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Y te quiero aclarar algo. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que son 70 por 7, es decir, 490 veces, ya son un montón, pero la mayoría coincide que es 7 elevado a la 70 potencia, ¿no? Es decir, es un número infinito. Aquí Jesús no le está hablando de un número de veces, le está hablando de una actitud. La actitud que tú tienes que tener, Pedro, de siempre perdonar sin importar el agravio, sin importar la ofensa, sin importar lo injusto que esto sea. Y entonces déjame te platico una historia, Pedro, para que más o menos entiendas la proporción. Había un hombre que le debía mucho dinero al rey, le debía 10,000 talentos, que traducidos a, ya saben que a mí me gusta mucho hacer las conversiones. Un talento son 21 kilogramos de plata en el Antiguo Testamento, es decir, 216 toneladas de plata, que el equivalente del día de hoy son 150 millones de dólares, ¿no? Imagínate un jornalero, un obrero debía 150 millones de dólares, es decir, era una cantidad totalmente impagable, o sea, él no podía de ninguna manera pagar esto. Entonces él va con el rey y le dice, oye rey, aparte pues no era muy honesto este hombre, ¿no? Porque le dice, dame chance y te lo voy a pagar. ¿Cómo se lo iba a pagar? Era impagable esa deuda, ¿no? Entonces el rey dice, ¿sabes qué? Ya no me pagues nada. Vamos a quedar tablas, vamos a quedar a mano, ya no necesito que me pagues todo ese dinero que tú me debes. No, hombre, pues este cuate sale bien contento, ya no tiene esa gran deuda. Entonces va saliendo y dice que un consiervo de él le debía el equivalente a 340 gramos de plata, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor una cadenita de plata, eso le debía, ¿no? Entonces, este consiervo le dice, oye, dame chance y te lo voy a pagar. Entonces este hombre, el cual había sido perdonado, le dice, no, ¿cómo que me vas a pagar? Págamelo ya. No, pues es que ahorita no tengo, dame chance y te lo voy a pagar. Y lo mete a la cárcel, ¿no? Entonces, este hombre está encarcelado y los demás dicen, oye, pues qué mala onda, ¿no? A él le perdonaron una super deuda y él no es capaz de perdonar algo muy pequeñito. Entonces van con el rey y le dicen, y el rey mete a este hombre a la cárcel. Y esta historia nos habla de la deuda que nosotros tenemos con Dios comparada con la deuda que alguien pueda tener con nosotros. Esa es la proporción. O sea, Dios siempre nos trata de explicar con manzanas para que nosotros entendamos claramente cómo son las cosas, cómo ve las cosas. La deuda que tú tienes con Dios es impagable, realmente es impagable, es una deuda demasiado grande. Y la deuda que alguien puede tener contigo, por muy grande que sea, a la luz de esa gran deuda que tú tienes, no es nada, es sumamente pequeña. Tú ves que estas dos parábolas, la del hijo pródigo y la de los dos deudores, hablan las dos parábolas del perdón, aunque hablan desde un enfoque diferente. La parábola del hijo pródigo habla del profundo amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia sus hijos. Y la otra parábola habla de la severidad con la que Dios ve a un creyente que no está dispuesto a perdonar. ¿Sabes? La verdad es que Dios es muy firme en esto que nos está mostrando el día de hoy. Nosotros pensamos que el perdón, pues, a lo mejor no es algo tan grave. La falta de perdón no es un pecado muy grande. Tú ves aquí que para Dios sí lo es. No hay aquella persona que está diciendo todo el tiempo, es que me dijo,
es que él empezó, a veces somos como niños chiquitos, no es que él me llegó primero, ¿no? Y es que, y Dios dice, párale a eso, la deuda que tú tienes es inmensamente grande. Acuérdense que Dios ve las cosas en la proporción correcta. Tú y yo estamos muy limitados porque no tenemos acceso a la eternidad todavía, pero Dios sí. Dios entiende perfectamente la magnitud de todas las cosas. Y bueno, cuando nosotros fallamos, a nosotros nos gustaría que nos perdonaran, ¿no? ¿Por qué nosotros no perdonamos? ¿Por qué no perdonas tú cuando alguien te falló a ti? A ti te gustaría que te perdonara. Bueno, con todo esto, ahora sí, vamos a entrar al libro de Filemón. Vámonos para allá, por favor, si pueden abrir sus Biblias. En el libro de Filemón, y vamos a leer toda, es una carta pequeñita de un solo capítulo, y la vamos a ir leyendo y la vamos a ir explicando. Entonces vamos primero con los primeros dos versículos, los primeros tres versículos, perdón. Pablo prisionero, así empieza la carta que Pablo le está escribiendo a su amigo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicio, y a la iglesia que esté en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, primero Pablo le está escribiendo una carta a esta familia. El esposo se llama Filemón, la esposa se llama Apia, y el hijo se llama Arquipo. Es una familia. Y Pablo comienza diciendo que él es prisionero de Cristo. O sea, él dice, los romanos creen que me tienen prisionero, pero la verdad es que no es cierto. Yo en mi corazón soy libre, yo tengo toda la libertad del mundo, yo soy prisionero de Jesús. Y esta carta va dirigida a un hombre que tenía dinero, tenía una buena posición económica, Filemón. Él vivía en la ciudad de Colosas. Su esposa se llamaba Apia. Arquipo probablemente era un pastor o un colaborador de alguna forma de la iglesia, una persona importante dentro de la iglesia en ese entonces. Y también dice que la carta también va dirigida a la iglesia que está en tu casa, ¿no? Y quiero aclarar esto. O sea, realmente cuando la iglesia inició en ese tiempo, pues no había edificios, no había templos. Entonces las iglesias eran así, en casa, se reunían un grupo de personas y en donde los apóstoles o los discípulos pues les iban enseñando todas las cosas que Cristo había enseñado y explicándoles todo el Antiguo Testamento, etc. Entonces esta carta va dirigida a Filemón, y Filemón, al ser una persona de dinero, pues él tenía lo que las personas de ese tiempo tenían. Las personas de dinero tenían esclavos. Era muy común en el tiempo de los romanos que la gente tuviera esclavos. Se calcula que había alrededor de 60 millones de esclavos en este tiempo en el Imperio Romano. Y Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Váyanse grabando los nombres. Nomás son dos nombres, ¿no? Filemón, que es el amo, y Onésimo es el esclavo. Y definitivamente no había muy buena relación entre ellos. Entonces, Onésimo, un día, el esclavo, decide irse de la casa, huir de su amo Filemón, y se roba cosas. No solamente se va, sino que se lleva algunas cosas de la casa. El nombre de Onésimo, de este esclavo, significa útil. Y al rato vamos a entender por qué se llama útil. Entonces, estando Onésimo, pues él se va. Por azares del destino llega a Roma y Pablo lo encuentra. De repente Pablo está de lleno, aunque él está encarcelado, pero él está en una casa, está en un arresto domiciliario. Entonces había gente que entraba y salía, que lo atendían y que pues predicaban el evangelio en este entonces. Entonces este hombre Onésimo llega a Roma y Pablo lo encuentra. Yo te tengo que decir que este hombre tenía que morir. En este tiempo, en el Imperio Romano, cualquier esclavo que escapara de la casa en donde él estaba trabajando, él era digno de la pena de muerte. Él debía de morir. Entonces Pablo lo encuentra, le testifica, no sabemos todos los detalles, pero lo conoce, le comparte de Cristo y él se convierte. Dios hace una nueva persona en este hombre, Onésimo.
Y una vez más entendemos que no hay coincidencias. Pablo conocía muy bien a Filemón. Pablo era amigo de Filemón, del amo, del dueño del esclavo. Y el esclavo llega con Pablo. Y entendemos en verdad que todas las cosas pasan por algo. Nunca pienses que las cosas te pasan por obra de la casualidad, porque fue una coincidencia. Las coincidencias no existen. Dios tiene control de cada átomo del universo. De todas las cosas que pasan en esta vida, Dios las controla, Dios las maneja, Dios las va usando para sus propósitos. Y eso hizo exactamente en este caso. Entonces, este Onésimo empieza a ser una gran ayuda para Pablo. Él se convierte, le entra con todo su corazón a la palabra de Dios y empieza a colaborar con Pablo, lo ayuda en las necesidades que él tenía, probablemente entrando y saliendo, haciendo cosas para Pablo. Y Pablo se entera que Onésimo es el esclavo que escapó de Filemón. Entonces, aquí se genera una historia increíble, porque Pablo dice: a ver, Onésimo, ven para acá, necesito platicar contigo. Ya sé lo que pasó, ¿no? Ya con este tiempo que yo te he conocido, de alguna manera no sabemos cómo, pero Pablo se entera que Onésimo huyó de Filemón, y no solamente huyó, sino que huyó robando algunas cosas, y le dice: quiero que regreses con tu amo. Yo me imagino los ojos de Onésimo, ¿no? ¿Cómo crees que voy a regresar? ¿Me van a matar? ¿No? Le dice: no, yo quiero que tú regreses. Y yo quiero que tú enfrentes la situación que tú tienes con Filemón. Y quiero que le entregues una carta. Te voy a dar una carta y quiero que tú se la des a él. ¿Sabes qué carta era? La carta que tú tienes en tus manos. Esta carta que Pablo está escribiendo a Filemón fue entregada por manos de Onésimo. Ya sabemos que si la entregó, ya sabemos porque le estamos leyendo. Y le dice: tú tienes que regresar con él. Y aquí entendemos un principio muy importante en la palabra. Cuando tú te conviertes, hay muchas cosas de tu pasado que tú tienes que enfrentar y que tú tienes que arreglar. En muchas ocasiones no se vale borrón y cuenta nueva, ya nada pasó. En muchas ocasiones hay que regresar a pedir perdón. En muchas ocasiones hay que regresar para arreglar esas relaciones rotas con las personas que tuvimos en el pasado. Cuando Cristo hablaba de esto, decía: pues mira, si tú quieres ir al templo y quieres presentar tu ofrenda, qué padre que vayas y arregles todas tus cosas con Dios, pero ¿sabes qué? Deja ahí tu ofrenda pendiente y ve y arréglate con tu hermano. Arregla el problema que tú tienes con él, arregla la situación que pasó entre ustedes dos, y ya después vienes y arreglas esto con Dios. Es muy importante que nuestra actitud como creyentes sea, pues no solamente de voltear a ver hacia adelante y ya nada pasó atrás, sino que en muchas ocasiones estamos llamados a arreglar las cosas. Entonces, Onésimo pues está en una situación muy difícil, sabiendo que le pueden dar una sentencia de muerte. Y es muy importante entender esta historia. Ahorita ya que vayamos leyendo la carta, vamos a ir entendiendo ya muy bien por qué Pablo dice todo lo que dice en esta carta. Y tenemos que entender que el perdón es algo maravilloso. El perdón es algo muy importante para nosotros como creyentes. Y tú puedes decir: es que yo no puedo perdonar. Es que dentro de mí esto es muy grande. Bueno, la Biblia habla de muchos versículos al respecto. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. La Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Realmente tú tienes que permitir que Dios lo haga, que este perdón venga de Dios, porque tú no puedes, porque yo no puedo. Entiendo, hay situaciones en mi vida que digo: yo no puedo perdonar esto, yo no puedo pasar por alto esto, pero en realidad con la guía de Dios, claro que lo podemos. Claro, si no tiene una persona a Dios, pues sí, es muy lógico pensar que de plano no lo puedo ver ni en pintura y nunca lo va a poder ver ni en pintura, ¿no? Me acuerdo cuando éramos novios, Viridiana y yo,
Me acuerdo que teníamos muchos problemas antes de convertirnos. Nos hicimos novios antes de conocer al Señor. Y teníamos muchos problemas, pero muchos, ¿no? Entonces a cada rato nos peleábamos y nos andábamos pidiendo perdón. Y yo me acuerdo que yo tenía mi frase dominguera, ¿no? Cada vez que Viris llegaba y me decía, oye, mi amor, perdóname, yo le decía, y yo, según llena de sabiduría, ¿no? Y dice, sí, yo le decía, sí, te perdono, pero perdonar no es olvidar, le decía, ¿no? Y yo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Yo realmente no entendía, o sea, no tenía la menor idea. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Nomás decir, te perdono, no, pues mi corazón es, claro, la próxima vez que pudiera se la sacaba, es que la otra vez tú me hiciste, ¿no? Y la otra vez tú me dijiste, ¿no? Entonces, o sea, realmente el perdón es algo que Dios produce, es algo que Dios te da la capacidad de tener, ¿no? Si tú pudieras platicar el día de hoy con Dios y tú le preguntaras a Dios, oye Dios, ¿cuál es el último pecado que yo cometí? ¿Sabes qué te diría? No me acuerdo, porque el perdonar es olvidar. Dios ha olvidado todos nuestros pecados. Tú te puedes sentir con toda la confianza de ir delante de Él, sabiendo que Dios no se acuerda de lo que tú hiciste, tan no se acuerda que el día que tú llegues delante de Él, tu cuenta va a estar en blanco. Dios la va a leer y va a decir, no, pues aquí no hay nada, no hay pecados, porque a través de la sangre de Cristo los pecados son lavados. Claro, cada día nosotros vamos caminando por este mundo y vamos manchando nuestros pies, como lo hacían los apóstoles en esas calles de terracería de Jerusalén. Por eso Jesús llega y les lava los pies. Tenemos que estar confesando nuestros pecados, pero no porque Dios no nos haya perdonado, sino porque nosotros tenemos la conciencia sucia. Nuestra propia conciencia cuando pecamos se ensucia. Y es lo que Dios tiene que limpiar, no que Dios nos vea como pecadores, porque Él siempre nos ve a través de este filtro, que es la sangre de Jesús. Entonces con Dios es de la única manera como nosotros podemos aprender acerca del perdón. Y concluimos algo: si tú no perdonas a alguien, es porque tú no lo quieres hacer, no porque no lo puedas hacer. Nos convertimos en esclavos de nuestro pasado, tenemos amargura, nuestra mente solamente está concentrada en el dolor de lo que nos hicieron y nos dijeron. Cuando Dios dice, yo no tengo eso para ti, esa no es la clase de vida que yo tengo para un hijo mío. Una vida en donde estés pero atormentado todo el tiempo por esos pensamientos en tu mente. Otro de los aspectos del perdón es que el perdón tiene que ser unilateral. Aquel padre del hijo pródigo no esperó a tener una conversación y a que se arreglaran las cosas para perdonar. Él ya lo había perdonado. No importaba si este muchacho regresaba o no. A lo mejor el muchacho nunca hubiera regresado, pero él ya estaba perdonado, porque el perdón es unilateral. Y Dios es muy sabio al hablarnos de esto, porque cuando tú estás esperando a que el otro regrese, muchas veces el otro no va a regresar. Y sabes, el primer afectado vas a ser tú. ¿Tú crees que con no perdonar al otro lo estás castigando? ¿No? Y muchas veces la persona ni cuenta se da, ¿no? Y tú estás pero atormentado en tus pensamientos. Dice la palabra en una de las cartas de Pedro, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Y aquí es un buen consejo para los esposos: no te vayas a dormir sin arreglar tus problemas, mejor arréglalos antes de apagar la luz, ¿no? Porque al otro día a lo mejor ya van a estar un poquito más grandes, y a lo mejor al otro día, si no se arreglan, otro poquito más grandes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces Pablo ya en su carta ya saludó a toda la familia, de nombres chistosos, ¿no? Filemón, Apia, Arquipo, ahí por si tienen si quieren sugerencias para el nieto, para el hijo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo la carta a partir del versículo 4 al 7. Y empieza ahora sí lo que es el cuerpo de la carta. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
han sido confortados los corazones de los santos. Entonces Pablo empieza aquí en esta carta hablando de lo mucho que para él significa la vida de Filemón. Y le dice, en primer lugar, tú tienes un interés genuino en la persona del Señor Jesucristo. Eres un buen creyente, Filemón. Primero que te quiero decir que eres una persona que yo aprecio mucho, porque tú tienes un amor a Dios muy particular. ¿No? Tú lo buscas, tú has abierto tu casa, tú tratas de llevar el evangelio a otras personas, tienes un corazón como debe de ser, ¿no? Y es lo primero que yo quiero decirte en mi carta, ¿no? Eres una persona que quiere reflejar el carácter de Jesucristo, eres una persona genuina. No eres solamente una persona que dice ser un buen creyente o un cristiano o lo que sea, pero que su vida pues anda medio chueca, ¿no? No, yo sé que tus palabras coinciden con tus acciones, Filemón, y eso es lo primero que yo te quiero decir. En segundo lugar, en este pedacito vemos que Pablo le dice, Filemón, no solo eres una bendición para Dios, no solo lo buscas con todo tu corazón, sino que también eres una bendición para los demás creyentes. No eres una persona que los anima, que les comparte, que los levanta cuando están caídos, que los aconseja, que les enseña, que los alienta. O sea, realmente eres un buen creyente en la iglesia, con todos los hermanos que tanta necesidad tienen, Filemón, de que haya creyentes entregados. En nuestra iglesia, en la iglesia de Dios, hay una necesidad tan grande de voltear a ver a otra persona y decir, vale la pena vivir para Cristo. Yo veo tu vida y me alienta, me edifica, me gusta estar contigo porque yo sé que tú tienes problemas, porque yo sé que tu vida no es perfecta, pero yo sé que quieres buscar a Dios y eso a mí me bendice mucho. Esta era la clase de hombre que Filemón era. Él decide amar a su prójimo. Pablo le está diciendo, yo sé que tú aprecias el compañerismo y la unidad de la iglesia, ¿no? Realmente Filemón había traído mucha alegría a la iglesia. Tenía el deseo de ser una bendición para los hermanos. Entonces imagínate la escena, ¿no? De repente un día está Filemón ahí en su casa y abre la puerta y es el esclavo, ¿no? Onésimo, ¿no? Y le trae una carta y le empieza a leer Filemón. Yo me imagino de reojo viendo al esclavo para que no se echara a correr, ¿no? Y de repente Pablo echándole sus guayabazos, ¿no? Ah, hombre, Filemón, eres lo máximo, eres un buen creyente y eres un buen hijo de Dios y todo. Yo me imagino a Filemón así, ¿no? Viendo todo esto así con mucho gusto, ¿no? Pero Pablo le está diciendo, porque eres un buen creyente, estoy seguro que me vas a obedecer en esto que te pido, ¿no? Porque acuérdate de quién eres, Filemón, y quiero que después de esta carta, de leer la carta, sigas siendo el mismo hombre. Dicen los versículos 8 y 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, dice, aunque tengo toda la libertad, Pablo de alguna manera tenía alguna autoridad sobre Filemón. No sabemos exactamente cuál era la relación entre ellos, la relación en la iglesia, pero Pablo tenía una autoridad y le dice, yo te podría dar una orden, Filemón, pero no quiero que esto que yo te voy a pedir tú lo obedezcas como una orden, sino que tú lo hagas como tienes que hacer todas las cosas en tu vida, por amor a Dios, Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas por amor. No, que no seamos de las personas de, pues voy a hacer esto porque me dijeron, voy a venir el domingo porque mis papás me trajeron. Sino que realmente Dios lo que quiere es que, más que por obligación, tú empieces a hacer las cosas por convicción. Dios está dispuesto en crear en ti una convicción para hacer las cosas que tienen que ver con Él, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios quiere producir en ti esa convicción, y Pablo era lo que quería con Filemón, no que Filemón obedeciera a lo que le iba a decir, pero por amor a Dios, por amor a lo que Dios había hecho en su vida.
Y vamos entendiendo algo, que esta carta no tenía el objetivo de liberar a Onésimo de Filemón, sino que esta carta tenía el objetivo de liberar a Filemón de la esclavitud, del resentimiento, del odio, del rencor, de todo lo que podría estar pasando por su mente después de lo que este esclavo le hizo. Filemón tendría la gran oportunidad de ser libre. ¿La habrá aprovechado o no? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver si él pudo aprovechar esta oportunidad que Dios le estaba dando de ser libre, como a lo mejor alguno de nosotros el día de hoy nos está dando Dios esta misma oportunidad. Versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, por el esclavo, a quien engendré en mis prisiones cuando él salió huyendo de ti, el cual en otro tiempo te fue inútil cuando era esclavo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti de regreso con esta carta. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es decir, Pablo está diciendo, este chavo es muy útil para mí, me gustaría retenerlo, pero lo mejor es que te lo mande. Y dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, cuando él salió huyendo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow, ¿no? Entonces, este es el mensaje de Pablo para Filemón. Le dice, ¿sabes? Onésimo ha sido transformado. Ese hombre que tú estás viendo en la puerta de tu casa es una persona nueva totalmente. No es el mismo hombre que se fue de tu casa huyendo con algunas cosas. Porque Dios transforma a la gente. Dios cambia los corazones de las personas. Y aquí entendemos que nosotros tenemos que hacer dos cosas para poder entender el perdón, ¿no? En primer lugar, tenemos que practicar la recepción. Es decir, recibir a la persona después para perdonar, nosotros tenemos que recibir a la persona después de que nos ofendió. Yo no puedo decir, no lo quiero ver ni en pintura, no quiero estar con esa persona jamás. No estamos recibiendo a las personas de regreso. Aquí tenemos primero que abrir la puerta de nuestra vida a aquellas personas que se fueron. Y aquí lo que Pablo está pidiendo es esto. Es en primer lugar, tú recíbelo, Filemón. En primer lugar, haz que él pueda regresar de vuelta. Y en segundo lugar, restáuralo. Ese es el segundo aspecto del perdón. Primero la recepción, perdón, y luego la restauración. Es decir, ponlo en el mismo lugar en donde estaba. En tu corazón, que la persona se quede en el mismo lugar. ¿No? ¿Cuántas historias no tenemos de familias rotas, por ejemplo? A lo mejor es el caso de alguno de ustedes. O amistades totalmente fracturadas, en donde por un malentendido o por alguna situación que hubo, en ese momento decidimos romper con la relación. Y lo primero que decimos es, yo no quiero ver a esta persona en toda mi vida. Y Dios dice, la tienes que ver, la tienes que recibir, tienes que ir delante de ella y tienes que arreglar esta situación que quedó abierta, ¿no? Y que no puede permanecer así. Tienes que cerrar los círculos en tu vida y tienes que ir y platicar con esa persona. Y en segundo lugar, tienes que restaurarla. ¿No? Onésimo volvería a trabajar en la casa de Filemón, era lo que estaba pidiendo Pablo. Tienes que regresarlo al mismo lugar en donde él estaba antes de haber huido de ti. Con esos familiares, con esos amigos, nosotros tenemos primero que contactarlos, que buscarlos y después arreglar la situación y que nuestros corazones permanezcan en el mismo lugar que estaban antes del problema, antes de la ofensa. Aquí nosotros también entendemos que nosotros somos parte de esta historia. De hecho, Onésimo nos representa a cada uno de nosotros. Filemón representa a Dios y Pablo representa a Jesucristo. ¿Cómo está esto? ¿Sí? Nosotros fallamos, nosotros somos esos delincuentes, nosotros somos aquellas personas que robamos, y entonces nosotros vamos delante de Jesús
Y Jesús le envía una carta a nuestro Padre y le dice, oye, perdónalo. Yo quiero interceder por él. La Biblia dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Pablo está intercediendo por Onésimo delante de Filemón en este momento. Yo quiero que lo restaures. Te pido que lo vuelvas al mismo lugar en donde estaba. Ya está perdonado. Es una persona nueva. Es una persona diferente. Yo quiero que lo regreses al mismo lugar a donde él estaba. Y entonces yo me imagino aquí a Filemón diciendo, híjole, pero es que tú no sabes lo que me hizo Pablo. A lo mejor pensando en su mente, tú no sabes del problema que tuvimos, la situación en donde él se fue y me robó todas las cosas. Y Pablo, al entender esto, se adelanta y en la misma carta escribe las motivaciones de por qué Filemón tiene que perdonar. Dios no solamente te dice, haz esto porque yo lo digo. Dios siempre nos explica cuál es el beneficio y cuál es la bendición de hacer las cosas que Él nos pide. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo le está diciendo a Filemón, ¿sabes? Te voy a decir por qué tú tienes que perdonar. Hay dos razones principales en esta carta por las cuales tú debes de perdonar. En primer lugar, porque tú también debes, Filemón. Tú eres un gran deudor. El hombre es un gran deudor. Nosotros hemos lastimado y hemos defraudado a Dios. No hay nada que se pueda comparar con lo que tú le hiciste a Dios. Mataste a Jesús. Para aquellos que dicen, es que yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona, yo voy a ir al cielo. Bueno, te tengo que decir que tú mataste a Cristo. Tú y yo estábamos aquella tarde en el monte del Calvario, poniéndole los clavos, poniéndole la corona de espinas, clavándole la lanza en el costado. Esos éramos tú y yo, porque aunque nosotros físicamente no estábamos ahí, nuestros pecados estaban causando todo este daño en la persona de Jesucristo. Nosotros somos grandes deudores. Si en toda la historia de la humanidad solamente hubieras existido tú, hubiera habido una cruz. Cristo hubiera tenido que morir de la misma manera que Él murió. La deuda de cualquier persona que pueda tener contigo no se compara en lo más mínimo con la deuda que tú tienes. Y le está diciendo también aquí Pablo, además, no solamente eres deudor con Dios, Filemón, eres deudor con tu prójimo. Yo te gané para Cristo. Tú me debes algo que no se puede pagar con nada. La salvación no se puede pagar con nada. Tú eres un gran deudor también, Filemón. ¿Sabes? Todos somos deudores con nuestro semejante. Tú le debes a tu pareja lo que tú no te imaginas. Todo el apoyo, todo el cariño, todo lo que esa persona ha hecho por ti te lleva a ser un gran deudor o una gran deudora. Tus hijos, eres un gran deudor con ellos. No les digo a los hijos con los padres. Son grandes, somos grandes deudores como hijos. Lo que nuestros padres hacen por nosotros, no solamente en el aspecto material, sino en el aspecto de educación, de consejos, de preocupación, de oraciones. Debemos demasiado, ¿sabes? Tú estás llamado a perdonar porque tú debes mucho a muchas personas y le debes mucho a Dios. En segundo, y también otra de las motivaciones que Pablo le da a Filemón es que el hecho de tú perdonar puede ser una gran bendición para tus hermanos, porque no cualquiera perdona. Es más, no muchos perdonan. No hay muchas personas en las que tú puedes decir, oye, esta persona le hicieron esto y le hicieron el otro, y tú, venga, está muy bien, lo pasó por alto. O sea, es una gran bendición el que tú puedas perdonar, una gran bendición para otras personas. Es de gran ejemplo. Dice Pablo, Filemón, conforta mi corazón, haz esto, y tú no sabes la bendición que vas a tener a mi vida, porque yo conozco la situación,
y yo conozco lo que tú estás pasando. Pablo, al decir estas motivaciones, hay un escriba que estaba ahí en la cárcel domiciliaria escribiéndole las cartas, y a partir del versículo 19 él toma la pluma. Por eso dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, ¿no? En este momento yo quiero hacer énfasis en esto. Vale la pena que hagas esto que te estoy pidiendo. Y bueno, pues después viene la despedida, ¿no?, de la carta, y no sabemos qué pasó. Aquí se termina la carta. Estuve buscando en mi Biblia y en muchas Biblias a ver si había segunda de Filemón. Definitivamente pues no la hay. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué creen ustedes que habrá pasado? ¿Lo habrá perdonado? ¿No lo habrá perdonado? La Biblia no dice nada. Entendemos que Onésimo sí entregó la carta, porque la estamos leyendo. Pero la Biblia no nos dice si Filemón lo perdonó o no. ¿Qué habrá pasado? ¿Le habrá hecho caso a Pablo? ¿No? Bueno, Dios es precioso. Y Dios nos enseña muchas cosas de muchas formas diferentes. Y aunque en la Biblia no está escrito qué pasó aquí, hay muchos documentos históricos en los cuales nos podemos basar para complementar la Biblia, no que nos basemos en ellos. Y hay un creyente que fue de los primeros creyentes de la iglesia primitiva, que era un discípulo de los discípulos de los apóstoles. Es decir, era la tercera generación de creyentes. Los apóstoles hicieron discípulos, y la tercera generación había un hombre llamado Ignacio. Este hombre, por predicar a Cristo, fue condenado a morir en Roma. Entonces él va siendo transportado a este lugar para ser muerto. Él ya sabe su destino, que finalmente ocurrió, y él empieza a escribir cartas a los hermanos, a las iglesias que estaban alrededor de él, con los que él había tenido contacto. Y él escribió una carta a la iglesia de Éfeso, y se le escribió al pastor de Éfeso. ¿Tú sabes cómo se llamaba el pastor de Éfeso? Onésimo. Onésimo era el pastor de Éfeso. En ese momento Filemón decide perdonarlo. Decide perdonar al esclavo, lo integra, olvida lo que pasó, y este hombre, Onésimo, llega a ser una persona muy importante en ese tiempo para la iglesia, el pastor de una de estas iglesias. Filemón decidió perdonar, aunque él podía haberlo matado. Él legalmente podía haber matado a este hombre, que le había robado, no era cualquier cosa. Pero sabes, el hecho de perdonar trajo consecuencias inimaginables. Tú no te imaginas todas las personas que fueron salvas por esta decisión que él tomó. En la eternidad revelará todas estas decisiones que estas personas tomaron y todas estas decisiones que tú tomaste. En este sentido, tú no sabes lo que el perdón puede hacer en la vida de otras personas. Tú no entiendes el alcance de nuestro perdón. Y sabes, el día de hoy, más que nunca, nuestra iglesia necesita este tipo de decisiones. Necesita gente que sepa perdonar. Hay pruebas que vienen a la vuelta de la esquina. La verdad es que a mí no me sorprendería nada que muy pronto Dios permita algo en tu vida o en mi vida para darnos la oportunidad de perdonar, porque así es la vida, porque así pasa. Vamos a aprovechar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es tiempo ahorita de pensar qué vas a hacer, de prepararte en oración, en una relación estrecha con Dios, para que tú tengas la fortaleza que naturalmente te tengo que decir que no tienes, ¿no? Pero con Dios todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ponernos de pie, por favor.